¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los próximos pasos tras la condena al expresidente colombiano Álvaro Uribe con otro notable invitado, Miguel Ángel del Río, abogado especializado en ciencias penales y criminología directamente desde Bogotá. Miguel Ángel del Río, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchas gracias por la invitación a usted y a todos los que nos observan. Miguel Ángel, ¿cómo evalúas tú el desempeño de la justicia colombiana respecto a la sentencia y la condena al expresidente colombiano Álvaro Uribe? Bueno, Jorge, nuestros pueblos latinoamericanos en términos generales siempre han vivido una suerte de vulnerabilidad en la administración de justicia. Sin embargo, esta decisión da una muestra de soberanía y de autonomía frente al poder en términos generales, con una máxima, y es que ningún hombre, por más poderoso que sea, está por encima de la ley. Pero yo creo que para que sus televidentes, Jorge, puedan entender un poco el contexto de la situación, nosotros debemos remontarnos muchísimos años atrás, cuando en un debate de control político, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, establecía los nexos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. En ese momento, hace más de 10 años, Álvaro Uribe Vélez no permitió que se terminara el debate y salió inmediatamente disparado hacia la Corte Suprema de Justicia a interponer una denuncia en contra del entonces representante Iván Cepeda. Allí comienza lo que termina en un boomerang, y digo un boomerang porque todo termina devolviéndose luego de que en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia absuelve al representante a la Cámara Iván Cepeda por manipulación de testigos e inicia una investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez, porque a juicio de la Corte, quien estaba manipulando testigos era el expresidente de la República. Allí inicia esa carrera voraz, tendenciosa, pendenciera por parte de Álvaro Uribe Vélez de buscar entonces testigos a lo largo y ancho del país, precisamente con dos ambiciones. La primera, señalar a Iván Cepeda de estar él buscando testigos para comprometerlo penalmente, y segundo, que esos testigos advirtieran que los hermanos Uribe Vélez no tenían ninguna relación. ¿Y cuál es la génesis? La génesis es la declaración de un testigo en el año 2011, Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella en contra de Álvaro Uribe Vélez, que advertía que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, inició el paramilitarismo con la creación de un bloque tenebroso, el bloque metro de las autodefensas. Ese es un poco de la historia. Luego Álvaro Uribe Vélez, recordemos, Jorge, renuncia a la Corte Suprema de Justicia para evadir el amparo de la justicia y se refugia entonces en la Fiscalía General de la Nación. Y digo se refugia porque en ese entonces el presidente de la República era Iván Duque, un hombre cercano a él, de sus afectos. Y la Fiscalía General de la Nación era de ellos, digo en el mejor sentido de la palabra, en esa suerte de desviación de poder que ha tenido el uribismo durante los últimos años, pensando que en la Fiscalía General de la Nación iban a absolverlo por parte de sus delitos. En ese momento, y qué pena que me extienda un poco en el contexto, es un poco para que tengamos todos un poquito la idea de dónde estamos. En ese momento, entonces, la Fiscalía General de la Nación solicita la preclusión, es decir, el archivo de las investigaciones en favor de Álvaro Uribe Vélez. Y nosotros inmediatamente aparecemos ahí para oponernos. Y aparece entonces finalmente esa última etapa de esta batalla jurídica donde dos juezas de la República, en ese entonces muy valientes, niegan las preclusiones de la Fiscalía y finalmente la Fiscalía General de la Nación no tiene otra alternativa que acusarlo. Proceso judicial entonces en esta última parte que inicia en febrero de 2025 con una carrera maratónica contra el tiempo, en el entendido que en octubre se prescribía la acción penal, es decir, finiquitaba, no habría nada que hacer. El proceso termina ante una jueza muy rigurosa, que es la que finalmente termina condenándolo
hace unos días, precisamente a 12 años de prisión. Ese es un poco el contexto de esta gran batalla donde hemos perdido el aliento en ocasiones, donde hemos sido atacados en muchas situaciones y donde la amenaza y el daño contra la integridad personal ha sido la constante. Miguel Ángel, el expresidente Uribe ha hecho de su defensa un discurso político y un grupo de, estamos hablando más de 20 expresidentes latinoamericanos, curiosamente, todos ellos de derecha o extrema derecha. Yo recuerdo personalmente, por ejemplo, de haber entrevistado a Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica, cuando estaba en prisión domiciliaria por una estafa que tuvo que ver con Alcatel, con líneas telefónicas, etcétera, etcétera. Incluso en esa lista aparece este señor Guaidó, que tú sabes también los antecedentes. Y estos señores escriben a organizaciones internacionales en defensa de Álvaro Uribe y dicen textualmente que ellos denuncian, en sus palabras, las graves afectaciones a los derechos humanos de Uribe. Tú como abogado, ¿qué reacción tienes ante esto? Pero eso ha sido uno de los relatos cuando uno sabe que va a perder en los estrados judiciales, Jorge, crearon ellos un relato paralelo con el propósito de deslegitimar a la Administración de Justicia. Y eso incluye a todos los apoderados de víctimas, a la Fiscalía General de la Nación, precisamente porque al considerar ellos que la justicia tenía suficientes elementos de convicción, pues entonces no tenían otra alternativa sino precisamente utilizar expresiones como el lawfare, que no es otra cosa que las persecuciones judiciales cuando no se pueden atacar por las vías electorales. Este caso no es un caso de lawfare por varias razones. Mire lo siguiente, Jorge. El momento en el cual se impone una medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien era el presidente de la República era Iván Duque. El momento en el cual la Fiscalía General de la Nación solicita la preclusión y es negada por jueces de la República es en el gobierno de Iván Duque. El momento en el cual Álvaro Uribe Vélez denuncia al entonces representante Iván Cepeda fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Han pasado 4 fiscales generales de la Nación, 3 de ellos cercanos al uribismo. Significa lo anterior, que ese relato de una persecución política y de un montaje judicial es absolutamente falso. De hecho, un día antes de la decisión por parte de la juez 44, Sandra Heredia, iniciaron una campaña de señalamientos, incluso individualizaron a miembros de la familia de la juez y el lugar de su residencia, advirtiendo que si la juez decidía establecer un sentido de fallo condenatorio, subirían los aranceles del país y tendría sanciones la funcionaria con relación a sus propios familiares donde ellos perderían la visa americana. Imagínese el nivel de degradación. Aquí hay que entender, Jorge, y hay que enviarle un mensaje además a los Estados Unidos y demás ilustres expresidentes de la República, todos, casi todos subyúdice, incluyendo el actual presidente de los Estados Unidos, condenado, que la separación de poderes funciona, que no todo es como ellos han pensado históricamente, que ellos puedan manejar la rama judicial, que hay una división. Y en Colombia, esta decisión lo que advierte es que esta funciona. Cuéntanos lo que tiene que ver con los próximos pasos y las fechas de los próximos pasos y si la defensa está jugando contra el tiempo para de alguna forma favorecer a su cliente Álvaro Uribe. Sí, seguimos en una carrera contrarreloj, ya no con relación a la decisión de primera instancia. Recordemos que la decisión de primera instancia impuso una sanción penal de 12 años y una inmediata captura con prisión domiciliaria. Es decir, él hoy está detenido en su propio lugar de residencia. Una amplia finca de miles de kilómetros, miles de hectáreas, donde ha sido su aposento político y de batalla, además. ¿Qué viene ahora? Vienen los recursos de ley. En Colombia, una vez proferida una decisión condenatoria,
la defensa tiene 5 días que con el propósito de radicar ese recurso de apelación, con el propósito de que sea estudiado por la segunda instancia, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal, que tendrá, como les dijo al principio, un ejercicio contrarreloj. El próximo 16 de octubre prescribe la acción penal, significa que el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que tomar una decisión de segunda instancia antes de esa fecha. De lo contrario, prescribiría la acción penal. Nosotros le hemos solicitado al Tribunal Superior de Bogotá toda la priorización. Estamos frente a un caso fundamental para la historia judicial de Colombia y para el mensaje a la ciudadanía en toda Latinoamérica, en nuestros pueblos que tanto han sufrido precisamente por la persecución legal. Nadie, Jorge, por más poderoso que sea, está por encima de la ley. Miguel Ángel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Miguel Ángel del Río directamente desde Bogotá. Miguel Ángel es abogado especializado en ciencias penales y criminología. Estamos hablando sobre los próximos pasos tras la sentencia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Enseguida regresamos. Continuamos hablando desde Bogotá con Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel es abogado especializado en ciencias penales y criminología. Estamos hablando sobre los próximos pasos tras la sentencia al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Miguel Ángel, ¿tú crees que la derecha internacional, ya sea a nivel regional o a nivel global, podría estar armando próximos pasos para, una vez más, tratar de romper la institucionalidad de Colombia y más específicamente intentar otra vez un golpe de Estado blando contra el presidente Petro? Pues yo creo que es muy posible, lo han hecho desde que inició este gobierno y pues el reciente o la reciente sentencia condenatoria en contra de Álvaro Uribe Vélez será un caballo de batalla precisamente en esa línea, porque a partir de ese momento hemos visto internamente en Colombia cómo se han alineado las fuerzas, argumentando que aquí no hay garantías democráticas, que el gobierno de Petro entonces ha hecho un montaje judicial a través de la Administración de Justicia y que eso rompe el equilibrio de poderes. La derecha entonces ha urdido incluso planes de entrampamiento en contra de todos los que hemos participado en este proceso. Hace pocos días nosotros descubrimos un plan que estaba relacionado con funcionarios del FBI y de la DEA para involucrarnos a nosotros, las víctimas de este proceso, relacionándonos con carteles del narcotráfico. Un tema absolutamente inaceptable, pero además desde el punto de vista político, están creando un ambiente absolutamente polarizador, precisamente para enviar el mensaje sofístico de que no hay otra alternativa sino el ataque y el rompimiento del sistema democrático, en el entendido que para ellos, dentro de ese relato ilegítimo, nosotros hemos acudido a todas las vías legales para atacar al expresidente Uribe. ¿Cómo están jugando los medios hegemónicos dentro de Colombia? Y para quienes nos ven fuera de Colombia, acá se da un fenómeno que se repite en toda América Latina, es que en esta región, es decir, en nuestra región, en general los medios hegemónicos están al servicio de los grandes intereses del 1% de la oligarquía, de las grandes transnacionales y no al servicio, digamos, de la opinión pública. ¿Cómo están jugando esos medios hegemónicos en Colombia y cómo están jugando o podrían seguir jugando ambos, los que están dentro de Colombia y lo que tiene que ver con las grandes cadenas globales de información para tratar de poner la nariz en este tema? Están jugando a favor del uribismo, indudablemente, Jorge. Días previos, meses previos, antes a la decisión por parte de la juez, iniciaron una campaña mediática brutal donde cada uno de nosotros nos perfilaban
con el gobierno de izquierda y establecíamos que teníamos intereses y ambiciones políticas, cuando nuestra única ambición ha sido precisamente que se establezca la verdad procesal, la verdad con los elementos materiales de prueba. Y crearon entonces un ambiente, llamaron a 38 grandes juristas por parte, en su momento, de grandes medios de comunicación. En principio, la revista Semana, hoy convertida en una gran artífice de la oposición, dueña y propietaria de otros pequeños grandes medios y que está hoy en manos de banqueros y de personas con muchísimo poder. Entonces, los medios tradicionales de comunicación, Jorge, están alineados con el uribismo y esta decisión fue un golpe fundamental al corazón de ese eje hegemónico, que no ha hecho otra cosa precisamente que establecer que la llegada de Gustavo Petro al poder ha sido un atentado en contra de la democracia. Y es a eso a lo que nos tenemos que enfrentar, enfrentarnos con las uñas, enfrentarnos con toda la convicción posible y en la medida de, como lo advertía en su momento Eduardo Galeano, la justicia es como las serpientes que solo pican a los descalzos. Finalmente en Colombia, las serpientes alcanzan a picar a los poderosos. Y acá tenemos un tema que ya no solamente como abogado, sino como experto en geopolítica de nuestra región, Miguel Ángel, te consulto, y es, hay consenso entre muchos analistas que en nuestra América Latina el gran déficit o lo que tiene que ver con cuesta arriba, digamos, es que los líderes progresistas, como es el caso del presidente Gustavo Petro, llegan al gobierno de sus respectivos países latinoamericanos, pero no llegan al poder porque el poder sigue en manos de estas oligarquías, de este 1%. Tú recuerdas mejor que nadie que la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dice: en Argentina no existe el poder judicial, es el partido judicial. Y acá estamos frente a una situación que, a pesar de esa tendencia, el gobierno de Gustavo Petro y lo que tiene que ver con, más específicamente, con un poder judicial, se plantea como independiente, amenaza a ese poder que controla el gobierno de turno y lo vence. ¿Esto cómo se lee y qué relevancia tiene para la región? Tal cual como lo adviertes, Jorge. En Colombia, Gustavo Petro no tiene el poder. El poder de facto lo tienen los grandes monopolios, esa oligarquía que históricamente ha tenido una presencia constante y que ha puesto presidentes durante muchísimos años. La llegada de Gustavo Petro ha sido un paréntesis satisfactorio para toda esa necesidad, para toda esa población vulnerable. Y precisamente el relato que han creado tratando de contrarrestar precisamente eso ha sido de que este es uno de los gobiernos más nefastos de la historia reciente. Por el contrario, es un gobierno que ha pensado primero en el pueblo fundamentalmente y que ha atacado de manera directa a los medios tradicionales de comunicación a través de sus sofismas, a través de sus mentiras. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jorge, en ese sentido. Gustavo Petro no tiene el poder, tiene precisamente o maneja en ese momento un gobierno que ha sido aceptado precisamente por una parte fundamental de la población, pero ha tenido una resistencia muy fuerte en el legislativo. Recordemos que acá el legislativo, la mayoría del legislativo es de oposición. Entonces le ha tocado a Gustavo Petro enfrentarse a una suerte de poderes absolutamente enquistados. De hecho, muchas de las instituciones hoy a cargo del Ejecutivo siguen estando en manos de ambiciones coyunturales y personales. Ha sido una batalla muy difícil, pero yo pienso que el pueblo ha sabido entender las necesidades que ha satisfecho este gobierno y esperamos que en esa línea se pueda dar continuidad al proyecto progresista. Pero siguen intactos esos poderes de facto manejados por los grandes monopolios y obviamente extendidos a través de los medios tradicionales de comunicación. El año próximo Colombia tiene elecciones presidenciales y Gustavo Petro no puede presentarse. Y en ese caso, ¿cómo estás leyendo tú el panorama electoral? Pues hay que trabajar muy duro frente a lo que se viene.
creo que hay que unificar un candidato de la izquierda a través de un espacio amplio, con el propósito de que podamos enfrentar las nuevas coyunturas. Este elemento novedoso de la condena en contra de Álvaro Uribe Vélez generará un factor fundamental, precisamente porque es decir, Álvaro Uribe Vélez, estaba jugando a acudir por vía de acompañamiento electoral de muchos de los candidatos de esa derecha ortodoxa y fundamentalista. Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo, entendiendo que los candidatos de la izquierda tienen que generar un proyecto en la misma línea del progresismo de Gustavo Petro y que el pueblo entonces acompañe estas nuevas ambiciones. De lo contrario, regresará Jorge a Colombia la derecha más fundamentalista, revanchista y vengativa, y seremos nosotros los destinatarios de todo ese odio y de toda esa ambición personal. Decíamos en el primer segmento de la entrevista, Miguel Ángel, de que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe como su defensa de un discurso político. ¿Tú ves algún paralelismo en la estrategia que está usando en este momento el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que justamente apela prácticamente a la misma retórica, y el hecho de que el Poder Judicial en Colombia haya mostrado esta independencia puede tener también algún impacto en ese juicio contra Bolsonaro? Sí, recordemos que también allá la justicia está amenazada precisamente por eso. El funcionario que está interviniendo en ese juicio, tengo entendido que uno de los familiares también se le canceló la visa americana y una suerte de situaciones paralelas. El modus operandi es el mismo, Jorge. Cometen delitos, vulneran la ley porque se consideran poderosos y cuando la Administración de Justicia interviene, advierten que es una persecución política, que es un lawfare y que entonces la única alternativa es quebrar el sistema democrático, acudir entonces a instancias internacionales mucho más deslegitimadas que nuestros propios pueblos y entonces advertir que lo que está ocurriendo es un ataque frontal en contra del desarrollo legítimo de una derecha que siempre ha sido autófaga, que no ha hecho otra cosa precisamente que tratar de devorar el sistema democrático, porque no pueden ellos entonces entender que sistemas progresistas terminen imponiéndose, porque aquí en nuestros pueblos latinoamericanos con profundas desigualdades sociales, lo que se necesita es una intervención que vaya en beneficio de los pueblos vulnerables. Y es precisamente ese modus operandi calcado en Brasil y hoy en Colombia, lo que quiere entonces nuevamente legitimar un proyecto de derecha fundamentalista. Miguel Ángel del Río, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, para mí un honor estar con usted, con sus televidentes. Gracias por la invitación y que la justicia siempre esté por encima del poder.